testimonios ustedes vieron que se da, ¿no? Esta cosa del no es algo negativo, ¿no? Bueno, a veces, como dice Pablo, el querido Pablo Quintana, a veces hay que decir que no a ciertas cuestiones, y con potencia, ¿no? Yo creo que vengo en una etapa que también tenemos que seguir decir que no, pero esta historia también dice mucho sí, ¿no? Dice cómo la gente logró frenar un proyecto minero que ya estaban cortando casi la cinta inaugural del evento, del proyecto, y toda esta gente pudo, no solamente eso, votar a favor de la vida, votar a favor de su espacio, a favor de sus montañas, sino también después seguir 20 años desarrollando una serie de cuestiones que tienen que ver con la investigación de cuestiones químicas, de cuestiones económicas, de cuestiones de leyes. Hay un turista que una vez vino a Esquel y dijo, pero acá en Esquel son todos especialistas en minas, porque hablo con el abogado y sabe de leyes mineras en todo el mundo para hacer investigación de la legislación comparada. La bioquímica del hospital de Esquel sabe cómo la molécula se divide por el cianuro, no me animo a explicarlo en términos serios, ¿no? Pero digamos, el economista sabe cuál es el impacto de una actividad de ese tipo, bueno, en fin, ¿no? Y todo eso fue porque la gente consideró que sí, que podía investigar, que tenía que investigar, un compromiso con el ambiente, con poder tener fundamentación en lo que decía. Hay una página web que es www.noalamina.org, donde ustedes pueden ver todo el material de difusión que tienen y todo el trabajo. Tienen desde videos de vecinos que informan a vecinos, que en aquel momento vos veías al pediatra de tu hijo que te hablaba de toxicología infantil, veías a un periodista del diario Chubut, que después lo echaron por su militancia en la mina, pero lo veías al vecino que te hacía la entrevista hablando de las implicancias de las distintas actividades productivas de la zona que tenían que ver con cuestiones orgánicas. Ahora, incluso ahora, recién alguien me preguntaba, bueno, productivamente, en aquel momento no había vides en Esquel, hoy hay vides, hoy tenemos bodegas y viñedos de la zona de Esquel. Y eso era en aquel momento impensable porque la uva se congelaba y se rompía. Bueno, resulta que ahora hay una técnica que pues, hace que rieguen las uvas, lo que se congela es el agua que queda por fuera de la uva, y eso hace que la uva continúe, pero además no solamente continúe y que la uva se pueda cosechar y hacer un vino, sino que además parece que tiene un sabor mucho más intenso y mucho más exportable. Estos vinos son exportados a distintos países y la verdad que tienen muy buenos resultados. De hecho, ha habido premios para la comarca, de lo que son las vides de la comarca, y así podemos estar hablando un buen rato de todo lo que sí se pudo, a pesar de que no quedó ese emprendimiento que traía, según ellos, traía prosperidad, etcétera, etcétera, que en realidad se sabe que no es así. No hay ninguna ciudad que haya habido un emprendimiento minero cerca que sea próspera, está fundamentado, eso se conoce que no es así. Lo de la plantación de las vides es inherente a Esquel. Yo, por ejemplo, conocí Trevelin y allí habían tulipanes, que era una gran cosecha, por así decir. ¿Llegó ahí también la de las vides? Al lado de donde están los tulipanes en Trevelin hay 2 vides. Y están haciendo un trabajo muy interesante de que no solamente hacen la producción de los viñedos y de los vinos y todo, sino que además hay un desarrollo turístico muy importante en Trevelin, donde vos fuiste a los tulipanes, pero también puedes ir a las vides, y en octubre son los tulipanes, por ejemplo, en Trevelin. Entonces, lo ideal es que vos vayas a ver los tulipanes, que saques la foto con los tulipanes, que es un paisaje precioso, y que después vayas al lado, te comas una picadita con los vinos hechos ahí mismo, en esas tierras, ¿no? Entonces, bueno, sí, en Esquel ahora tengo un compañero de la secundaria que está inaugurando próximamente un viñedo de Esquel, y también en la comarca también hay vides, y no nos quedemos solamente en esa industria, digamos, ¿no?
hay otros desarrollos regionales. ¿No hay ninguna posibilidad de sacar el oro si no es con el cianuro? Yo no soy química ni especialista en los procesos de extracción del oro, ¿no? Según lo que comentan los vecinos del No a la Mina, hay otros métodos, pero son todavía más nocivos para el ambiente. Y además el cianuro no es solamente el cianuro, o sea, porque estas dos profesoras empezaron por eso del cianuro, porque la charla que vinieron a dar hablaba de el cianuro. Pero después en la investigación y profundizando esto que ellas veían como, bueno, un peligro, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea, lo que se hace para extraer el oro es que se explota la montaña y después por día se verten 6 toneladas por día de cianuro. Y ese cianuro tiene que estar en una solución. Entonces, imagínense, para 6 toneladas de cianuro, ¿cuánta agua necesitamos? Sí, no, pero mi pregunta era sin eso. Sí. ¿No hay ninguna posibilidad? Según entiendo, es incluso peor. Okay. De lo que yo conozco, que no soy química ni especialista en ese tema, ¿no? Porque como se insiste tanto en este tema, digo, ¿cómo hacen en otras partes del mundo que extraen oro? Lo que pasa es que en otras partes del mundo, por ejemplo, en algún momento se nombra en la película de Montana, ¿no? En aquel momento, en Montana ya se habían dado cuenta que contaminaba tanto que se había prohibido. Entonces, eso también es lo que pasa. Pero oro sigue habiendo, entonces, ¿de dónde lo sacan? ¿Cuál es el método de extracción? Porque si esto envenena acá, tiene que envenenar buena parte del mundo que tiene oro. Bueno, es un poco claro. un poco lo que ahí tenés la respuesta. Tenemos que empezar a preguntar. Claro. Mira, pero la película también me parece que demuestra la falta de compromiso político, ¿no? Con este tipo de situaciones, porque si bien vos dijiste, la película dice muy bien que se instala un germen, ¿no?, en favor de la naturaleza, también hay una disociación con aquellos que tienen que representar eso, que por omisión o por negligencia, ¿no?, insisten con una ley de minería cuando ya el pueblo dijo que no a la minería. O sea, muestra una disociación entre una cosa que es la gente tomando una bandera y la política representando a quién. Sí, bueno, un poco es lo que se está dando en estos momentos también, ¿no? Es el mejor ejemplo de que la política no representa a nadie. Claro. Sí. Bueno, perdóname, porque también reflexionando cómo se toma en este momento, ¿no? Después de una lucha tan grande, este gobierno que está gobernando un partido fascista, de ultraderecha, y también muy cómplice de estos capitales extranjeros, de estas relaciones carnales nuevamente con Estados Unidos. Disculpame, porque viene justamente como un manifiesto político, la película. No sé si a vos tenés el mismo criterio, de esta manera me parece que todos estamos acá sabiendo lo que se ha votado también, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar un poco de lo que son las zonas del sacrificio en el mundo. Sí. Me tocó hace un año ser jurado en un festival de cine ambiental del África. Y si bien uno conoce que en el África han hecho una serie de expoliaciones o han convertido zonas directamente en basural de todas las computadoras que ya no usamos, van y las ponen en un lugar en África, total, no hay nada. En principio lo que yo quiero decir es que no hay nada. O sea, el desierto de Atacama puede ser un desierto, pero no es que no hay vida en el desierto de Atacama, ¿no? Lo mismo en las salinas de Jujuy, lo mismo en la estepa patagónica. Está probado que hay un montón de microorganismos y un montón de vida que nosotros tal vez por desconocimiento no le prestamos atención, pero eso forma parte del ambiente y eso también es una pregunta que por ahí a mí me gusta hacer énfasis, ¿no? Porque tal vez no sabemos lo que eso es, pero subiendo esta montaña, conversando con uno de los profesores de la Patagonia, que en aquel momento también fue muy importante, Lino Pizzolón, me decía, eso que vos estás por pisar, y era como, para mí era como una parte de una piedra con un musguito, ¿no? Me decía, eso que estás por pisar se generó en no sé cuántos millones de años, y yo lo estaba por pisar. Claro, dije, ay no,
Pero bueno, eso es porque uno no conoce. Vos decís, bueno, es un pastito. No, no es un pastito. O sea, pero bueno, pasa esto también, ¿no? Y cuando hablamos de las zonas de sacrificio, hablamos también del capitalismo y de cómo el capitalismo concentra ciertos lugares del mundo que hacen uso de esta conversión tecnológica, que a mí no me llegó ninguna conversión tecnológica. Hay pueblos a 20 kilómetros de Esquel, pueblos originarios que no tienen luz. ¿Qué conversión tecnológica le tengo que yo explicar a esa persona que además si se instala la minera no va a poder tomar agua de su río? O sea, es como un poco violento, ¿no? Entonces, bueno, claramente, volviendo a lo que vos decías del manifiesto, ¿no? Es también poder debatir estas cosas, poder decir, bueno, tenemos que tal vez no esperar a los políticos que resuelvan todo y salir nosotros a preguntarnos, a interactuar, a debatir, en todo caso, no estar del todo de acuerdo en todas las cosas, pero bueno, que se genere como una masa crítica de decir, yo no quiero vivir en un lugar donde después no podemos tomar el agua, ¿no? Exacto. Silvina. ¿Querés vos? No pregunta. Ah. Después sigo yo. Bueno, vos al principio nombrás a Williams y a Robert, gente que tiene mucho peso tanto en Esquel como en otras ciudades debido a su peso histórico, ¿no? A sus apellidos, descendientes de galeses. Esas personas hoy en día, o sus descendientes, vieron la película, ¿qué es lo que piensan con respecto a que no a la extracción? ¿Qué te llegó referencia de ellos? Bueno, un compañero mío de la secundaria se llama Williams de apellido y está absolutamente en contra de la minería, pero seguramente habrá otra gente que tal vez no tiene una postura tan decidida o tan tomada al respecto. Nosotros tenemos mucha hermandad con los galeses porque están en Trevelin y hay mucha gente que es amiga nuestra, Sí, todos somos descendientes de la familia. Exactamente. Pero también lo que nos sucede es que en algunas ocasiones le damos más valor a lo galés, la torta galesa, etcétera, que a las comunidades originarias. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, deberíamos tener el compromiso, por lo menos que a mí me parece que está bueno tomar, es poder interactuar e intercambiar con todos los vecinos y vecinas, que es un poco el espíritu de la asamblea, ¿no? De que esta cosmovisión de los pueblos originarios, que el ambiente no está escindido de nosotros, sino que somos todos el ambiente, sean como nociones compartidas, que ya no sea tanto el galés, el pueblo originario, o yo que nací en Buenos Aires y después me fui a vivir allá, y ahora por el momento estoy de nuevo acá, digamos. Esto tiene que ser como, para mí, tiene que ser una visión y un compartir los distintos conceptos, ¿no? En base a ese entendimiento. La lucha y el logro son admirables. La lucha que han tenido la gente. Pero yo quiero volcarme a los medios. Tuvieron el apoyo de los medios locales. ¿Qué pasó con los medios de Buenos Aires? ¿Se pidió ayuda? ¿Se pidió apoyo? ¿Dieron bolilla? Bueno, Te sí. digo que estoy en los medios. Estoy Claro. en de televisión, quiero saber qué es lo que pasó. Claro. Bueno, todos saben, porque todos trabajan en los medios y en el ambiente, que siempre hay algunos medios que son más hegemónicos que otros. De todas maneras, en aquel momento, Era el 2003. en Esquel, el gran protagonista de aquel momento era el Canal 4, porque es un canal que era una pyme, sigue siendo una pyme, y le dio mucha visibilidad a todos los conflictos que estaban involucrados con el Malamín y con otros temas también, ¿no? Hace un rato hablaba de Radio Nacional Esquel. Radio Nacional, ustedes saben muy bien que tiene un desarrollo muy importante en los territorios. Hay un libro que sacó Restivo, se llama El Autor, que habla de los mensajes al poblador y del servicio y de la interacción que eso genera con los pobladores, sobre todo la meseta, que no tiene a la mano un teléfono, un celular, no hay señal en algunos espacios. Incluso cuando fue la pandemia, Radio Nacional hasta daba las clases para los chicos
en situación rural. Entonces, ahí también Radio Nacional tuvo una impronta muy importante, y después hubo canales de televisión y programas, por ejemplo, Juan Alberto Badías hizo mucho eco de esa lucha. O sea que Buenos Aires apoyó. Bueno, Hasta ahí. acompañó como un tema más, sí. Siempre está también el debate, ¿no? De Buenos Aires y algunos dicen la cosa más porteña, ¿no? Y el resto del país. Bueno, yo creo que esos debates, en todo caso, los tenemos que conocer, pero tenemos que siempre seguir tratando de que todos conozcamos estas realidades, ¿no? Claro. ¿Qué postura tomó la Iglesia Católica y los pastores protestantes en el conflicto? Mira, qué interesante tu pregunta. No es un aspecto que yo haya investigado demasiado, pero sí hubo proclamas, y de hecho el padre Farinello en aquel momento viajó a Esquel a acompañar la situación del plebiscito, pero sí además hubo explícitamente apoyo a lo que era el no a la mina en aquel momento, ¿no? Si tuviera que hacerte una referencia más histórica de cómo fue el apoyo, ahí realmente te tengo que decir que no lo conozco en profundidad. Sí, en la investigación surge que en aquel momento tomaron explícitamente una noción, y bueno, ya que estamos en la semana de fallecimiento del pontífice, quiero decirles que hace 10 años, se van a cumplir ahora en mayo, él hizo una proclama una encíclica, claro, un documento, encíclica, sí. Que fue la encíclica Laudato Si, donde explícitamente habla de cómo tenemos que preservar el medio ambiente, y gracias a la colaboración del arzobispado de Bariloche recibió algunos fragmentos vinculados a lo que el No a la Mina le había mandado. Así que un poco también está eso, ¿no? Que esta gente sigue trabajando para que la información llegue a los distintos lugares que pueden aportar a la lucha y a la difusión de la información. Sí. Esta película se exhibió, me comentaste, en Esquel. Se estrenó, se exhibió en Esquel. Además de Esquel, ¿la exhibiste ya en el sur patagónico o todavía está en veremos? Varias gacetillas, con ese... ¿Perdón? Mandaron varias gacetillas. A mí me parecía muy importante que la primera comunidad que viera esta película sea la comunidad que era la protagonista de estos hechos, ¿no? Claro. Entonces, el día 23 de marzo, que se cumple lo que ellos conmemoran el Día de la Dignidad de la ciudad de Esquel, porque en aquel momento, en el 2003, que había tanto desempleo, la gente igual fue a votar por el no, a pesar de que les ofrecían trabajo, desarrollo, prosperidad. Entonces ese día quedó ya para la memoria como el día de la dignidad del pueblo Esquel. Ese día se estrenó por primera vez a los grandes públicos esta película. Hubo muy buena recepción. Después estuvimos en el Bolsón, en la Bocuelo, en el Puyén, en el Hoyo y en Villa La Angostura, y también estuvimos en Trevelin. Además de hacer 5 proyecciones para las escuelas de Esquel. Los jóvenes de Esquel, a mí me interesaba mucho que hay una escuela en particular que se llama No a la Mina porque sus propios alumnos decidieron que se llamara así. Entonces para mí era como un ritual mostrarla allí, y tuve la suerte de que la directora de esa escuela me dijo, no, pero la tienen que ver todas las escuelas, y se armó y tuvimos 5 proyecciones, que fue muy interesante también, y por suerte o por trabajo hubo muy buena aceptación en todas las presentaciones. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Tienen ese grado de compromiso como